Bueno, vamos a ver. Juan, sabes que los médicos adoramos el diagnóstico. Yo creo que incluso más que la terapéutica. Yo no sé si los economistas compartís ese amor al diagnóstico, pero en todo caso, enamórate y dinos por qué el estado de bienestar ha entrado en crisis cuando parecía que iba tan bien hace una década o poco más. Bueno, no, la crisis empieza antes, ¿no? La verdad es que el estado de bienestar tiene un crecimiento espectacular en pocos años. O sea, pensemos que hace 100 años pues apenas existían algunas experiencias del orden del 4% del PIB y sobre todo tras la Guerra Mundial crece sustancialmente hasta alcanzar eso, niveles del 40 o el 50%, ¿no? En España se retrasa porque realmente, aunque obviamente se van poniendo en marcha algunas cosas, pero la consolidación se hace en los años 80, es decir, con la llegada de la democracia es cuando realmente se consolida, crece y se consolida buena parte de nuestro estado de bienestar, ¿no? Pero ya en los países más avanzados, sobre todo en los anglosajones, se empezaba a hablar de la crisis de estado de bienestar. Con toda la ofensiva ideológica liberal, se produce, es cuando, podemos decir, empieza el proceso de crisis, ¿no? O sea, cuando lo estamos montando nosotros, claro, está en crisis nosotros fuera. tuvimos una cierta esquizofrenia porque estaba creciendo y todavía bastante anoréxico nuestro estado de bienestar, y sin embargo en los debates estaba ya la crisis, porque la gente, pues como lo leía, pues queda muy fino reproducir los debates que se están haciendo en el imperio, ¿no? Entonces, eso ha generado el que, pues alguna vez, que ocurre también muchas veces cuando van asesores a los países del sur, ¿no? Hay que adelgazar el Estado. Es decir, oiga, pero si el mío es anoréxico, ¿cómo me dice que adelgace más, ¿no? En esos países hay que consolidar el Estado y luego hablaremos de gestionarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿por qué se producen, casi diríamos, el crecimiento y la crisis? Porque en el fondo los factores son los mismos, ¿no? Muy esquemáticamente yo los suelo explicar hablando de factores de demanda y factores de oferta, ¿no? Entonces, de factores de demanda, pues desde los cambios sociales, por ejemplo, la incorporación de la mujer y todo lo que al trabajo y todo lo que supone de cambio de la economía de cuidados, que va descendiendo la atención familiar y pasando más al ámbito social. Los demográficos, primero el boom de la infancia, que genera un incremento de gastos en educación e inicialmente en sanidad también, a el que ahora está agravando más y afectando a sus raíces, el envejecimiento, que es evidente, que todo lo que supone incremento de gastos, sobre todo en sanidad y en pensiones. Habría un factor explicativo de consumo también, ¿no? La pauta de consumo es que prácticamente todos los bienes, según va creciendo la renta, los bienes inferiores va descendiendo a la proporción que se dedican, los bienes demás van creciendo a la proporción, pero hasta un punto, ¿eh? Entonces, a partir de un punto va bajando la proporción de renta que dedicamos a esos bienes, ¿no? Entonces, los de lujo son precisamente los que prácticamente no descienden o siguen creciendo. Entonces, digamos, en un momento de inicio de estado de bienestar, pues tiene ese componente un poco de bien de lujo. Según crece la renta, va creciendo lo que se destina. Pero es obvio que existe un techo. Es decir, no va a llegar al 80% del PIB, es inadmisible, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso explica que crezca, pero va a explicar también que caiga, ¿no? Factores democráticos también. En los procesos democráticos, la distribución de la renta, pues más o menos tiene la forma como de media pera, ¿no? De la curva de Pareto, y eso significa que la mayor parte de la población está por debajo de la renta media. Entonces, cualquier programa que dice vamos a quitar a los ricos para dárselo a los pobres, pues uno dice, yo estoy en el lado de los pobres, qué bien, voto a favor, ¿no? Luego veremos que es otros de los factores que lo ponen en crisis, ¿no? Y factores políticos, ¿no? Había eso, en la segunda mitad del siglo XX, pues había un estudio que mostraba cómo la llegada de partidos socialdemócratas al gobierno hacía que subiera el gasto social, llegaban los partidos conservadores y lo mantenían, no retrocedían, lo mantenían, ¿no? Y por factores de oferta, pues por un lado, la productividad, es decir, todo el desarrollo tecnológico hace que en el sector privado casi todos los bienes que se producen
disminuyan su coste, ¿no? Casi todas las innovaciones tecnológicas. En nuestras prestaciones de estado de bienestar ocurre casi lo contrario, ¿no? En sanidad es un caso claro, es decir, cada innovación suele producir un incremento de demanda de prestaciones y de gasto, ¿no? Luego hay factores de inercia, es decir, una vez que se crea un programa, pues todo el aparato burocrático, etcétera, más los grupos de interés correspondientes, es decir, si alguien dice este gasto habría que revisarlo, pues surge inmediatamente ¿cómo van a quitar el apoyo a un colectivo tan necesitado? Y todo el mundo dice, pues es verdad, es un colectivo necesitado, ¿no? Y luego, inicialmente, el estado de bienestar es como un colchón amortiguador políticamente, ¿no? Digamos, los liberales, los conservadores lo consideran como un mal menor ante la amenaza del este, del comunismo y de tal, ¿no? Entonces, todos estos factores los vuelves al revés y explican la crisis, ¿no? Empezando por el último, la caída del muro, empieza toda esa ofensiva neoliberal que se liga un poco a Thatcher y a Reagan, pero que supone el decir ya sin miedo. Se predica el que el Estado es malo, el Estado hay que adelgazarlo, todo el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente, toda esta política que lleva a ese neoliberalismo, a las políticas de austeridad, a cambiar un poco hasta los valores. Es decir, ahora, digamos, durante mucho tiempo la solidaridad con el pobre, con el que está en peor situación, etcétera, era un valor. Y a partir de un momento se empieza a predicar y empieza a calar más de lo que parece el que el vago es un perdedor, el que está parado es un perdedor, el pobre es que es vago, el que no trabaja es porque no quiere, o sea que la culpa se echa, ¿no? E incluso, lo que hablamos antes del debate de las prestaciones, pues eso, parece que, bueno, yo le doy una ayuda al parado, pero a condición de que usted estudie y se prepare, porque es que no se prepara lo suficiente, ¿no? Y claro, mucha gente... Porque acepte cualquier trabajo. Claro, pero mucha gente dice, pero bueno, si tengo no sé cuántos másteres y tal, he hecho mi currículum y no me llama nadie, ¿no? Entonces, que le echen la culpa, pues es un poco insultante, ¿no? Entonces, todo esto... en general, pues todos los factores demográficos que hemos dicho, los del consumo, etcétera, provocan también un menor apoyo popular. ¿Por qué? Porque, en el fondo, eso que decíamos, la mayoría opina que le beneficia. Al crecer el estado de bienestar exige cada vez más recursos. Y esos recursos exigen que cada vez más gente pague. Y según va creciendo la presión, los niveles altos de renta, y especialmente las rentas de capital, consiguen evadir impuestos, con lo cual, ¿quién soporta realmente el pago de impuestos? Las rentas de trabajo y las clases medias. Si al mismo tiempo se producen errores en la configuración de muchos programas donde hay un grave error de salto, ¿no? Es decir, usted tiene derecho a becas y gana hasta 100. Como se le ocurra ganar 101, no tiene derecho a beca y no tiene derecho a tal prestación y no tiene a vivienda social. Entonces, hay mucha gente que siente como que le excluyen de los beneficios y que tiene que pagar muchos impuestos. Y eso hace que también entre un poco en crisis, ¿no? Por otro lado, pues también lo hemos visto un poco con los subsidios, pues a veces las prestaciones, así como existe un solo Ministerio de Hacienda, es decir, mira, aquí quien recauda es la agencia tributaria y yo controlo tal. En las prestaciones de estado de bienestar hay varios ministerios, entonces hay políticas inconexas que se solapan, etcétera, niveles, luego habrá que hablar un poco de eso. Entonces esos son factores que explican por qué entra en relativa crisis, ¿no? Por lo tanto, Juan, teniendo en cuenta estos factores de oferta y de demanda y la proyección, bueno, ¿sería sostenible el concepto que nos han legado la generación anterior de estado de bienestar? O bueno, el término sostenible quizás habría que aquilatarlo, pero tal como se usa popularmente, ¿es sostenible o no es sostenible? Bueno, esto es como contar quién es el asesino. Esto debe ser al final, que no nos han puesto la pregunta, ¿no? Pero bueno, como en Crónica, una muerte anunciada, se puede decir que aquí vive al final y que sí es sostenible. Lo que pasa es que obliga a una revisión, es decir, hay quien dijo el peor enemigo del estado de bienestar son muchos de sus defensores, ¿no? Entonces yo creo que resulta una postura muy conservadora y suicida
Es decir, que no toquen el estado de bienestar. Mira, han cambiado muchas cosas, ¿no? Aunque solo fuera lo demográfico, pues ya es... y por otro lado, hay muchos fallos de diseño, con lo cual, sin duda, hay mucho margen de mejora, mucho margen de definición, ¿no? Entonces, es fundamental, en todo caso, mantenerlo, porque como instrumento de garantizar una vida digna no hay otro mejor. Y segundo, porque por la vía de los ingresos la política redistributiva cada vez es más difícil. Nos llevaría a decir, cambiamos el sistema, toda la financiarización de la economía, la libertad de movimiento de capitales que hace que no paguen impuestos, etcétera, ¿no? Las rentas de trabajo representan menos de un 50% de la renta nacional, y en el impuesto sobre la renta en España significan más del 90%, ¿no? O sea que está claro que por el lado de tributos hay mucho que hablar y mucho margen, pero que tenemos que hablar del gasto. Entonces, más o menos los principios para la sostenibilidad debería ser contener el gasto, aunque en España tenemos margen, estamos todavía 8 puntos por debajo de la presión media en nuestro entorno, o sea que existiría margen, pero o se rediseña o las rentas del trabajo sí que es verdad que están pagando bastantes impuestos, ¿no? Entonces, o se hace pagar a los que no pagan, legal o ilegalmente, o ese margen es difícil de apretar, ¿no? Pero hay que contener el gasto sin merma de los servicios y sobre todo garantizando a los niveles más bajos el que van a poder acceder a esos servicios, ¿no? Entonces, el reto fundamental está en dos pasos. Uno, la eficiencia, es decir, hay que conseguir con los recursos que tenemos más, no diré con menos más, sino por lo menos con lo que tenemos más, y hay margen para ello. Y la redefinición de algunas de las prestaciones, del sistema de definición de cada uno de los derechos, ¿no? Entonces, por el lado de la eficiencia, pues habría en primer lugar, lo mencionábamos antes de pasada, que es la concentración y delimitación de competencias. Es decir, esto que se ha iniciado algo, pero delimitar muy bien qué es lo que tiene que hacer cada uno. Es decir, la Administración Central, pues en estos momentos, debería venir trabajando décadas en consolidar y construir un auténtico Sistema Nacional de Salud, cosa que muchos creo que somos bastante críticos respecto a lo que se ha hecho en cuanto a coordinación de políticas, de garantizar unos servicios mínimos iguales a todos los ciudadanos, de conseguir la movilidad interna, etcétera, etcétera. De eso, pues yo creo que la Administración Central le ha prestado poca atención, ¿no? Y luego entre administraciones, tanto horizontal como verticalmente, pues arbitrar unos sistemas fluidos de delimitación de competencias, de especialización, de complementariedad, etcétera, ¿no? Segundo, simplificar procesos. Es decir, yo creo que aquí, en cambio, llevamos unos años retrocediendo. Es decir, yo creo que la sensación que tenemos casi todos los que estamos en el sector público es que la burocracia se ha convertido en el monstruo que nos devora y que estamos volviendo casi a los manguitos en muchas situaciones, ¿no? Y sobre todo, yo diría, la atención a la microgestión. Es decir, yo creo que los profesionales de casi todos los centros públicos, diría, podrían dar 1000 ideas de cómo mejorar, ¿no?, la gestión. Pero mi sensación, lo he dicho alguna vez, es que se gobierna con hojas de Excel, ¿no? Es decir, se cogen los grandes datos y decir, hay que bajar el gasto un 10%. A ver, pues si ponemos en la hoja de Excel que toda esta columna baja un 10%, ¡uy!, da el resultado, fenomenal. Por 0,9. Y entonces eso es todo por 0,9. Es decir, oiga usted, lo que hay es que remangarse y ponerse a ver servicio por servicio, este sobra. Este hay que a lo mejor que crezca un 10%. Este hay que reorganizar, hay que racionalizar. Es decir, bajar a la gestión cotidiana, lo cual significa un debate importante sobre la gestión pública en general, es decir, el sistema de incentivos, el sistema de realmente prestar más atención a la calidad del servicio y a la satisfacción del cliente, si se me permite la expresión, ¿no? Por ejemplo, pues que empieza por cambiar los temarios de las oposiciones, donde muchas veces un funcionario tipo estudia Derecho.
administrativos, ¿no? Nada más, con lo cual, claro, pues lo que sabe es aplicar la letra y el servicio se le olvida. Pues eso creo que afecta a todo, ¿no? Y en cuanto a la redefinición, pues con carácter general, pues, se está consolidando la idea de trabajar sobre lo que se han llamado los 3 pilares o los 3 tramos, mejor, de las prestaciones públicas, ¿no? Un primer tramo que sería como garantía de mínimos. En cualquier servicio, pues tiene que garantizarse el acceso al derecho básico constitucional, ¿no? de acceso para cualquier ciudadano o ciudadana a determinados servicios. Ahora podemos ver algunos ejemplos, ¿no? El segundo nivel sería aquel en el cual se dice, bueno, esto lo consideramos complementario y por lo tanto, pues aquí podemos estudiar el grado de garantía que le das a la ciudadanía y cómo contribuye el ciudadano en función, por ejemplo, de su nivel de renta, se pueden considerar naturalmente otros factores, a financiar ese tramo, ¿no? Y un tercer tramo que podríamos llamar de libre elección, en el cual el sector público no garantiza ese servicio, pero puede ayudar o incluso puede estar, digamos, al libre mercado, pero yo no excluiría, y luego podremos hablar algo de eso, el que el propio sector público lo preste, aunque sea en régimen de mercado y de precio, ¿no? Es decir, un poco señalar como estos 3 niveles, ¿no? Que se puede entender a lo mejor con algunos ejemplos, ¿no? En el caso de pensiones, mencionábamos antes, pues imaginemos, si hay una renta básica, pues eso es el mínimo que garantizamos a todo ciudadano. Segundo, el tramo de progresivo, en el cual, pues en función de lo que usted ha cotizado, cobra más o menos que le complementa. Y un tercer tramo en el que dice, bueno, pues ahora se dice, búsquese usted un fondo de pensiones, ¿no? Sería una explicación. Ahí mi respuesta es, ¿por qué el sector público, el propio sistema público, no dice, y si usted quiere cotizar más, yo mismo le garantizo? Y probablemente garantizaría más que muchos fondos de pensiones, que cuando uno lo va a recoger a lo mejor tiene menos de lo que inicialmente habló, ¿no? Entonces, y para el sector público sería buenísimo, pues sería una financiación barata en cuanto a las necesidades de endeudamiento, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pues en educación pues pasa algo parecido, la obligatoria es gratuita, la gente, si otros hay que buscar, es su problema. Ya cuando vas subiendo en el nivel educativo ya se va pagando más y normalmente se complementa con becas, de modo que haces que sea progresivo el sistema, ¿no? Aquí lo que hay que cuidar mucho es que sobre todo en ese segundo escalón, sea efectivamente progresivo, que no haya ese error de salto que antes mencionaba, que si ganas €1 más de repente pierdes todo derecho.